Hola gente, ¿cómo andan? ¿Salí? Hoy vamos a hacer un nuevo video y hoy va a ser un video que va a traer polémica entre nosotros porque vamos a hablar de las diferencias culturales que hay entre Argentina y Francia y que a veces las sufrimos nosotros. Bastante. Y bueno, empezamos con la primera. La primera yo la llamé estructurado contra el vamos viendo porque si hay algo que tienen los franceses y los europeos en general, por ir comparando con los argentinos y los latinos puede ser también, que ellos quieren tener todo planeado. Todo a tal hora vamos acá y después de eso a los 15 minutos salimos y vamos a tal lugar y planean todo, nos vemos de acá a una semana a las 3 de la tarde y nosotros somos todo lo contrario. Es que ustedes improvisan el mismo día y nosotros planeamos todo el día anterior y no podemos improvisar. Eso es imposible para nosotros. Es que yo creo que en Argentina la forma de ser de los argentinos es el vamos viendo todo el tiempo. Tipo salimos, vamos a la plaza, vamos a caminar un rato y después vamos viendo dónde vamos a comer. Total, llevamos unas galletitas, llevamos algo y después vemos. Tal cuando me dice vamos viendo, no puedo con eso porque necesito tener todo bien claro en mi mente y no puedo. Y para mí es difícil planear todo porque yo siento como que cualquier cosa te puede cambiar los planes y es como que tenés que andar, vamos viendo, ya fue. No. Y es más cómodo la vida con el vamos viendo. Salimos y vemos y por ahí, aparte de lo espontáneo que tienen las cosas, de que por ahí algo te encontrás que no tenías planeado y está más bueno de lo que estabas planeando. Yo creo que está bueno el vamos viendo. No sé, porque yo prefiero tener todo bien organizado y decir a esta hora hago esto, a esta hora hago esto, después me da tiempo para hacer otra cosa y no me gusta eso. Es una diferencia cultural bastante importante entre nosotros. Lu siempre se enoja cuando yo le digo vamos viendo porque hace poco estuvieron los padres de Lu en Buenos Aires. Lu me preguntaba, y bueno, ¿mañana qué vamos a hacer? Y yo le decía, no sé, Veremos. vamos, mañana vemos qué hacemos. Y Lu me decía, pero ¿cómo que mañana? Mis papás ya están acá y vos no sabés qué vamos a hacer. Y bueno, así funcionamos nosotros. Es que yo siento que perdemos un montón de tiempo cuando improvisamos el mismo día. Porque si el día anterior ya sabes qué vas a hacer, salís a las 9 de la mañana a hacer lo que querías hacer y a la tarde a hacer otra cosa. Y siento que perdemos un montón de tiempo cuando hacemos eso. Pero bueno, gente, vieron que los temas siempre traen una discusión. Así que vamos a pasar a otro. Bueno, la segunda diferencia cultural más importante, según nosotros, es el ruido de las calles acá, en Latinoamérica en general, versus el silencio de las calles en Europa. Por ejemplo, en las calles cuando salgo yo, siempre me sorprende que tocan bocina todo el tiempo, que cuando un auto está parado en un semáforo, cuando pasa a verde, ya todos a los 2 segundos tocan bocina. En Europa no pasa nunca, en Francia. Ni siquiera están verdes y ya están tocando bocina antes de que se pongan verdes. Claro, eso es algo que me molesta un poco porque yo estoy acostumbrada al silencio de las calles, que esté todo tranquilo, que se escuchen los pajaritos y es algo que me molesta bastante. Encima, yo creo que no solamente es en las calles, porque también en las casas Claro, hay diferencias. Por ejemplo, es difícil ir a una casa en Argentina y que no esté prendida la tele sin que la esté viendo nadie, por ejemplo. O que no haya música de fondo. y la gente habla muy fuerte. En las casas siempre la gente está a los gritos, habla muy fuerte, siempre está explicando las cosas, hablando súper fuerte y es algo que no pasa en Francia, por lo menos. Así que sí, es un choque cultural para mí, pero me voy acostumbrando de a poco. Y también por teléfono. Hablamos los gritos por teléfono. Sí. Otra cosa que no existe en Francia, comparado acá, es el que tunea el auto y le pone parlantes enormes y va con los vidrios bajos poniendo música como si fuera un boliche andante. Horrible, re molesto. Es que, bueno, eso lo viví, por ejemplo, cuando fui a México, cuando estaba en la Ciudad de México, pasaba una camioneta con un parlante y decía, se compran colchones, súper fuerte en toda la ciudad. Y yo no entendía por qué pasaba eso, porque en Francia no existe y no va a existir nunca, porque la gente se enojaría, porque el silencio se respeta mucho en Francia. Y si alguien grita, todos lo miran, por ejemplo. Así que es un choque bastante importante para mí y lo sigue siendo, pero bueno, es así, no voy a cambiar las cosas.
Sí, cada uno cuando llega se tiene que adaptar al lugar. Claro. A mí me parece difícil también de llegar a Francia y que, por ejemplo, en las casas no haya ruido, que vas caminando y te da como vergüenza hablar fuerte porque está todo tan calmo, tan bajito. Y también todo. cuando estamos comiendo. Sí, Por ejemplo, ellos en la casa de él comen mientras miran la tele. En mi casa estamos todos sentados en la mesa y nadie se habla porque no tenemos nada para contarnos en realidad. Y la tele está en el living y nosotros comemos en la cocina. Y se respeta mucho ese silencio cuando comemos. Lo necesitamos porque todo el día estamos afuera trabajando todo eso y es como que lo necesitamos para sentirnos bien y es un momento de tranquilidad para nosotros y para ellos siento que necesitan vivir en un ruido constante para sentirse bien. es que por ejemplo, algo tan tonto como bajar en el ascensor y bajar con otra persona, es como que para nosotros lo incómodo es no hablar. Claro. Es tipo de... Lo incómodo es como estar dos personas y no puede decirse nada y siempre estás como, uy, ¿qué le hablo? Y terminas hablando de, che, qué día feo hoy, ¿no? Sí, lloví un montón. O en el tren, por ejemplo, en Francia, viste que nadie habla. Mucho silencio en los trenes en Francia, mientras que acá la gente va hablando durante todo el viaje. Si acá te haces amigos en las filas. Y él no entendía cuando estaba en Francia, pero... Sí, es que a mí siempre me da la de curioso de querer hablar con la gente o preguntarle todo y me costaba adaptarme y tener que estar callado pero bueno, cuando vas al otro país vas de visitante que se tiene que adaptar sos vos porque si querés adaptar el país a vos mismo es imposible. Otra diferencia grande entre Francia y Argentina, yo creo que podría ser la más grande, es que los argentinos llegamos tarde a todos lados. A todos lados. Si tenés que invitar a un argentino o venís a Argentina, si te dicen que tenés que estar a las 9, andá a 9:30, porque ya se da por sentado de que todo el mundo va a llegar más tarde, porque nadie quiere ser el primero, y es normal acá. Es que nada los apura a ustedes. No. Nosotros vivimos en el apuro. Capaz que está mal, pero es así en Francia y cuando uno nos invita a su casa, por ejemplo, llegamos 10 minutos más temprano. Es así siempre. Acá es lo contrario. Acá si llegás 10 minutos antes, el anfitrión te dice, ¿qué estaba aburrido en tu casa? ¿Que no tenía nada que hacer? ¿Que venía antes? Pero en Francia, si tenés que estar 7:30, 7:30 tenés que estar. Chao, Claro. no se acepta llegar un poquito más tarde. Pero bueno, a mí no es algo que me guste la impuntualidad nuestra porque por ahí si dependés de que otras personas invitás a otra gente, qué sé yo, organizás algo para hacer y que lleguen tarde, cuando lo organizás vos te rompe un poco las bolas. Pero bueno, es normal. Algo que me molesta un poco, por ejemplo, es que cuando él estaba en Francia, yo le decía, tenés que estar listo a las 4, ponele. Y él estaba listo a las 4, en punto. Y en realidad yo quería que esté listo a las 4 menos 5, porque así es en Francia, tenés que estar listo un poco antes que, bueno. Que la hora es pactada. Yo creo que eso puede ser lo que más... Yo creo que eso es lo que más le molesta a los franceses de los argentinos, puede ser. Que llegamos a todos lados tarde y lo tenemos súper naturalizado. No todos son así, pero La mayoría. sí, en general sí. Otra cosa sobre los horarios, otra diferencia podría ser los horarios que usamos para comer, para ir a trabajar, para todo, que son diferentes a lo de Francia. Es que en Francia se hace todo más temprano. Por ejemplo, en Francia desayunamos a las 8, 9, después se almuerza tipo a las 12, merendamos tipo 4 y cenamos tipo 7, 7:30. Y acá, en Argentina, hacen todo mucho más tarde. Almuerzan tipo 2, cenan tipo 9, 10. Y eso es algo que no puedo con eso. Yo necesito hacer todo temprano. Acá es como que te vas a acostar sí o sí después de medianoche. Y es algo que me molesta un poco acá. Lo que pasa es que por ahí, a diferencia de Francia, los trabajos acá terminan generalmente más tarde que en Francia. Y lo que más me chocó cuando yo fui a la casa de Lu fue que ellos a las 7 de la tarde, de verdad, 7:30 están cenando. Y para mí esa es la hora de la merienda, a las 7:30 de la tarde.
que por ahí es cuando los chicos que van al colegio a la tarde vuelven a la casa. Si estás laburando, por ahí recién llegás a esa hora a tu casa. O hay gente que llega más tarde, yo llego más tarde que esa hora. Y bueno, y después llegás, te bañás hasta que te acomodás, querés mirar el partido de la Libertadores de Boca mientras estás comiendo y terminás comiendo a las 10 de la noche. Y me parecía raro en Francia de comer, que sea de día, cenar de día fue lo más raro, una de las cosas más raras. Cenar de día y después te vas a bañar. Estabas en verano. Sí, te vas a bañar y recién son las 9 de la noche y ya cenaste, ya te bañaste, ya hiciste todo y es como que te sobra un montón de tiempo hasta que te vas a dormir. Claro. Pero bueno, esa no es nuestra costumbre es llegar y terminar de comer y por ahí terminás de comer y mirás la hora y ya son 11:30, ya decís, me tengo que ir a dormir y no puedo hacer nada. Pero yo, por ejemplo, acá estoy estudiando en la facultad y tengo clase hasta las 23. Y eso me parece una locura porque en Francia, como muy tarde, salís a las 8. Y acá salgo a las 23 y me parece súper tarde, pero acá, por lo que escucho, es algo normal salir a la noche. Pero sí, no pasaría nunca en Francia. No, yo en mi facultad el horario más tarde que tengo hasta las 10 de la noche, pero es algo súper normal. Porque la gente está trabajando al mismo tiempo. Y generalmente cuando vas a la facultad en la mañana y a la tarde te cruzas gente más joven, que por ahí hay gente que solamente se dedica a estudiar. Y a la noche, yo cuando voy a mi facultad de la mañana me siento el más viejo y cuando voy a la noche me siento el más joven. Sí, en Francia en la facultad todos tienen más o menos 20 años. Así que también por eso salimos más temprano porque la gente no está trabajando. Así que bueno, otra diferencia cultural tiene que ver con los saludos. Acá son muy de abrazarse, por más que no se conozcan, se abrazan, se dan un beso. En Francia, si no conoces a una persona, hay como una distancia invisible que no te permite abrazar a la otra persona. Le das un beso, como mucho le das la mano, pero acá lo que cambia mucho es la cercanía entre la gente que no se conoce. Eso es una diferencia importante también. Por ejemplo acá, si vos llegás a un lugar que conoces, que se iba a escuchar el ruido de que anda en el coso. Y bueno, estamos en Latinoamérica. Se puede incluir en el video eso también. Por ejemplo, si vos llegás a una cena acá que conoces a 5 personas y hay 10, tenés que saludar con beso a todo el mundo, por más que haya gente que vos no conocés. Y es raro. Yo cuando fui a Francia hubo gente que saludé con la mano. A los hombres en Francia, si vos no los conocés, saludarlo con un beso es como... Claro. Me estás sacando mucho. Y claro. Los saludás con la mano y tampoco aprietan la mano, hacen así nomás. Así. Y nosotros hacemos así y así. Y apretando. Y... Y otra cosa también, saludarse, algo que hacen ustedes, saludarse diciendo hola. Y no se dan un beso, no se dan la mano, nada. Sí. Para mí es como falta de respeto. Sí. O también, por ejemplo, yo me veo con mis amigos o con alguien que por ahí no ves hace mucho y lo primero que haces es lo abrazás y cómo estás, tanto tiempo y es como que, no sé. Yo cuando conocí a sus papás por primera vez, los vi en el aeropuerto, no los había visto nunca y me abrazaron directamente y yo estaba tipo, pero ¿por qué si no nos conocemos? Así que sí, es un poco raro. Otra diferencia es que en Francia nos saludamos con 2 besos en cada cachete. Acá es un beso nomás y en Francia es así. La vie se llama. Y por ejemplo, cuando estaban mis papás, saludaban a los papás de él con 2 besos, como se hace en Francia, porque no sabían que acá se saluda con un beso nomás. Así que era gracioso porque sus papás querían saludar con un solo beso y mis papás con 2, así que estaban en una situación de que te quedás pagando y no sabés qué hacer. Claro, me causó gracia eso. Pero acá también, sobre todo la gente mayor, hay gente que saluda con 2 besos, pero es algo que cada vez se hace menos y que se va a terminar extinguiendo acá. Y va a ser un beso siempre. Estructurado es improvisación. Ya lo hicimos. ¿Por qué Mbappé es Messi? Yo porque te puse jodiendo. Una de las diferencias culturales más importantes para mí es, por ejemplo, que acá no tienen la cultura del postre.
que en Francia es algo súper importante, no se puede terminar una comida sin comer algo dulce. Acá comen el plato, por ahí repiten y después se quedan así. En Francia necesitas sí o sí terminar por un yogur, una torta, algo dulce, un pedazo de chocolate, por ejemplo, y acá no es así. Y se ve, por ejemplo, también en los supermercados que cuando quieres comprar un yogur se compra en unidades en mayoría, mientras que en Francia cuando quieres comprar un yogur vienen en 12 unidades. Así que eso es algo que me sorprende un montón y como francesa me molesta no terminar la comida por algo dulce. Yo siempre me compro miel o chocolate para comer después de la comida porque si no me siento mal. Sí, acá lo sumo, lo que se hace como decís vos, te comes un plato de guiso, te queda hambre, te comes otro plato, chao. Claro. Y terminás explotado, entonces ya no te queda lugar para comer más nada. O por ahí el helado puede ser el postre más común acá, pero no es que tomamos helado todos los días después de todas las comidas como claro. hacen ustedes, porque ellos, es en serio, ellos almuerzan y después de almorzar, postre. Sí. Pero sí o sí, no es que es una opción, tenés que comer un postre. Y a la cena, postre también, o sea, no es como que acá, por ahí nosotros puede ser que tengamos un postre cada 3 días, 4 días, que por ahí alguien hizo una torta, algún helado, cualquier cosa, pero no lo tenemos tan arraigado. Y aparte también ustedes, esto es solamente Francia me parece, después de la comida, después del plato principal, comen queso con baguette. Sí, eso, sí. Es así. Plato principal, queso, baguette y postre. A veces también antes del plato se come una entrada, pero es cuando invitamos a gente. Pero el queso con baguette y postre es algo que no puede faltar. Y el queso con baguette era algo que yo no sabía, la verdad. Y cuando llegué, para nosotros el queso con pan es a la merienda. Es antes de la cena, ¿entendés? Y después de cenar me pareció raro comer pan con queso. Aparte, es como que ellos ponen un plato y ponen, no sé, 3 variedades de queso, 4. Y cada uno va eligiendo, hoy tengo ganas de comer este tac y con baguette. Y la baguette es mortal. Es una bomba. El pan de Francia es increíble. Lo que pasa es que nosotros no repetimos el plato. Se come el plato una sola vez, después viene el queso con baguette y el postre. Y te llenas con eso, te llenas un montón. Sí, otra cosa por ahí diferencia entre los franceses y los argentinos a la hora de comer es que creo que ellos a veces comen más para satisfacer el hambre y nosotros comemos para explotar. ¿Vos decís? Sí, porque hay cultura, por ejemplo, la cultura de la pizza libre, en Francia no existe. No existe. Es que vos acá vas a un pizza libre cuando vas con amigos, porque puede ser por ahí que si vas con la familia o que vas con una chica, no sé, comes menos. Pero si vas con amigos, seguramente vas al pizza libre y te comes 10 porciones cada uno y después salís que no puedes levantarte de la silla. Y es algo normal. El concepto está bueno, porque en Francia cuando querés comer una pizza, es una pizza por persona. Y la masa es finita, mientras que acá la pizza masa es totalmente diferente. Sí, nada que ver. O sea, la pizza argentina, la pizza porteña, por así decirlo, que es alta, el molde con mucho queso. Es que con 3 porciones te llenás. Y en Francia te puedes comer 10 porciones y te llenas también, pero... Y en Francia la pizza es del mismo tamaño que acá, pero es finita así y tiene menos queso, tiene menos salsa. Claro. O sea, es carísima. Y está hecha la piedra, me parece. Acá también se hace la piedra, pero no es la más clásica de Buenos Aires, por ejemplo. Y en Francia una pizza vale 15 euros, acá vale mucho menos. Ah, bueno, sí, si pasás a euro vale 4 euros, Sí. Una pizza entera 5 euros. Bueno, y ya que pasamos al tema de la comida, también creemos que la comida que se come acá y la que se come en Francia es totalmente diferente, porque yo creo que por ahí nosotros hacemos comida más rápida. En general, el día a día, obviamente que después llega el fin de semana y haces el asado, haces una pasta rica, pero el día a día acá es una milanesa, una pizza, una hamburguesa, unos fideos, algo que te pones a cocinar y en 20 minutos estás comiendo. Y generalmente siempre suele ser comida chatarra. Y encima comemos y por ahí llegas a tu casa para almorzar o almorzás en el trabajo y tenés que comer rapidísimo porque ya tenés que volver a laburar. Y aparte la comida chatarra, comés rápido que te hace peor todavía. Sí, acá comen mucha comida procesada
mientras que en Francia siempre se busca el equilibrio en el plato. En verduras, lípidos, proteína, se busca siempre comer lo más saludable posible y siempre nos tomamos bastante tiempo para comer. Acá siento que ustedes comen demasiado rápido y te quedas 5 minutos y ya volvés a trabajar. En Francia te quedas por lo menos 1 hora para comer tranquilo y bien, y después volvés a trabajar. Encima la calidad de los productos es bastante diferente, porque acá cuando mirás la lista de los ingredientes te ponen cosas tipo, en galletitas te ponen grasa bovina. ¿Por qué? ¿Por qué? En Francia tenés mucho menos ingredientes y son mucho más saludables que acá. Siento que acá es todo comida chatarra. Y es más, otra cosa que por ahí a mí me sorprendió también cuando íbamos al supermercado allá, es que ustedes agarran el paquete de lo que sea y miran Claro. todo a ver qué tiene, qué no tiene, y nosotros como... Agarran el más barato Sí. y listo. Sí, eso es muy diferente. Pero algo que hablamos siempre también es que aunque nosotros comemos peor, yo siento que los argentinos tienen menos problemas de salud que los franceses. Lo que pasa es que la edad promedia en Europa Sí, eso es verdad. es más avanzada que acá, y entonces la gente tiene enfermedades degenerativas que no tienen acá. Encima el sector terciario en Europa está muy desarrollado, la gente se queda sentada todo el tiempo y acá son trabajos más físicos. No, y aparte Entonces también, tienen mejor salud. por ejemplo, un entretenimiento más común en los hombres que en las mujeres es, por ejemplo, ir a jugar a la pelota. Aunque sea un entretenimiento de ir a reírte un rato, despejarte un poco del trabajo, al mismo tiempo estás haciendo ejercicio. Claro. Y ustedes por ahí no... jugar a la pelota en Francia, un fulbito 5, a no ser que tengas amigos que jueguen al fútbol o algo así, pero si sos alguien que no conoce mucha gente, olvídate que no vas a poder jugar en Francia. Tenés que... No creo que hay, tenemos esa cultura no. nosotros. Creo que hay aplicaciones que tipo te puedes meter a partidos así que organiza otra gente, pero esa es una diferencia muy grande para mí, de que acá, ahora ya no estoy jugando tanto, pero cuando tenía 17 años, ponele, jugaba 4 o 5 partidos por semana. Y siempre, bueno, vas a jugar con los amigos de mi viejo, con mis amigos, con los amigos de mi primo, alguien que te invita, alguien que le falta uno y vos vas a jugar. Y en Francia no se juega, directamente no se juega. Y también la cultura del fútbol, obviamente que hay gente que es apasionada por el fútbol en Francia, pero el general de la sociedad, acá el fútbol se vive mucho más. O sea, el fútbol es parte de nuestra forma de ser. Y por ejemplo, el otro día estaba jugando Boca por la Copa Libertadores contra Nacional. Hizo el gol Advíncula y yo grité y Luz se asustó, quedó temblando porque estaba re tranquilo y de la nada grité el gol. Pero nada, son cuestiones culturales. Y ahora que estudio acá en Buenos Aires, me di cuenta cuando fui a las clases que hay una diferencia relacionada a la cercanía entre los alumnos y los profes. Acá es normal tutear, profe, ¿me repetís esto? En Francia eso no existe. Por ejemplo, si le queremos hacer una pregunta al profe, diríamos, profesor, discúlpeme, ¿me puede repetir eso, por favor? Esa es la forma respetuosa con la que se habla con un profe. Y acá es todo, ¿me repetís? ¿Me explicás mejor? Igual depende por ahí de cada profesor, pero generalmente en la facultad hay muchos profesores que son muy cercanos al alumno y que por ahí algún estudiante está tomando mate y el profe le dice, oye, cuando puedas convidarme uno, qué sé yo, y por ahí el profesor toma el mismo mate que los estudiantes, o se hacen chistes, se hacen jodas, cosas así que yo creo que por ahí en Francia no pasan, es como todo más estructurado, ponen una distancia. No existe acá la jerarquía entre que el profe viene por encima de los alumnos. Sí, pero más cercano. O sea, sí. Si el profe dice algo es eso, pero como todo más, hay más diálogo, es más cercano. Claro. O sea, al profesor acá lo sentí más como un par, que por ahí le puede hacer un chiste, que por ahí algo de que una persona más que un jefe, por ejemplo. Otra cuestión que causa diferencias, creo yo también, es el tema del asado, que nosotros cada vez que nos juntamos, generalmente siempre es asado. Siempre la juntás grande, porque puede ser que por ahí te juntás con alguien y pedís una pizza, pero generalmente después del fulbito es un asado
el domingo nos juntamos en mi casa a hacer tal cosa, es el asado, es el cumpleaños de alguien, comemos asado, Para es Navidad. feriado, se come asado, en Para Navidad Navidad. comemos asado. Rarísimo eso. Y ustedes no tienen tanto eso. Es que nosotros cuando invitamos a una persona estamos toda la semana pensando en lo que vamos a cocinar porque la comida en Francia es algo muy importante. Es como que queremos transmitir una imagen a través de la comida y la gente nos va a juzgar según lo que cocinamos. Si está rico la gente va a pensar tal cosa, si no está rico ponerle compramos ravioles, ahí la gente va a decir, pero no cocino nada, entonces es que no cuida nuestra relación. Es como un mensaje indirecto, la comida. Otra cosa que por ahí está relacionada al asado, que nosotros el asado es el domingo, algo que me chocó a mí, es que los domingos en Francia está todo cerrado. Pero todo Todo cerrado. todo es absolutamente todo. Hasta el Carrefour está cerrado. O sea, no puedes ni ir a comprar te falta un agua, te falta cualquier cosa, no podía ir al supermercado. Y encima en Francia tampoco existe el concepto de un kiosco, no existe tampoco en Francia. Eso no existe, pero el supermercado está abierto hasta las 12. Después si está cerrado, lo que pasa es que el domingo es un día de misa. La gente, los viejos, ya no los jóvenes, pero los viejos van a ir a la iglesia para asistir a la misa y por eso está todo cerrado. La gente no hace nada el domingo, descansa, lo viste en mi casa. Sí, por ahí la diferencia es que acá en Argentina hay mucha gente que tiene que trabajar los sábados y el domingo es el único día libre que por ahí puedes salir a pasear con la familia, que por ahí organiza para hacer el asado, que organiza para hacer una comida con la familia. Entonces, como que la vida comercial está un poco más viva. Obvio que también, por ejemplo, una verdulería un domingo a las 6 de la tarde puede ser que no esté abierta. Pero el supermercado está abierto siempre, por ejemplo. Cualquier cosa que puedas llegar a necesitar está abierto. O los shopping están abiertos. Claro. Las tiendas de ropa puede ser que estén abiertas. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos un fin de 2 días Mm. y cuando queremos salir, salimos el sábado, Claro. no el domingo. El domingo es estrictamente para descansar. Te quedas en casa. Mm. Y acá el domingo todo el mundo sale a pasear Mm. a un parque. El domingo los parques están llenísimos. La gente se junta para tomar mate, todo eso. Y es algo que me sorprende un montón porque en Francia aposta que no anda nadie en las calles. Otra cosa, olvídense de tomar mate en Francia. Bah, o si quieren tomar, lleven mucha plata porque fuimos a un Leclerc, que es un supermercado grande. Es como una especie de Coto de Carrefour también. Y entramos y yo empecé a dar vueltas por el supermercado. Y la única yerba que encontré era una yerba que venía en un sobre así, pero que traía 150 gramos de yerba. Y encima mezclaban la yerba con tomillo, Sí. albahaca, cosas así. Y no, la cultura de la yerba de tomar mate no existe en Francia. Y aparte, 150 gramos y valía 8 euros. 8 euros, sí. Es carísimo ya. Porque se importa. Claro. En España sí venden yerba mate. ¿De qué marca? Sí, cuando fuimos a visitar a Marcos, había. Me parece que había Playadito, me parece. Sí, Pero. más argentinos en España. No, es más argentinos también. Y otra cosa, en las casas de cambio de Francia no me aceptaban pesos. Yo tenía pesos argentinos y dije, ya que estoy acá, voy a ver si lo puedo cambiar. Y cuando les pregunté si aceptaban pesos argentinos me dijeron que no. Y en España sí. Y sí. Sí, en Francia no hay muchos argentinos. Siento que hay más mexicanos que argentinos. Sí, seguro. Y para terminar, creo que la diferencia que engloba todo lo que dijimos es que nosotros como franceses pensamos mucho en el futuro y ellos viven en el presente. Sí, aparte de todo lo que atravesamos los argentinos, lamentablemente, de la situación económica y todo, que es difícil por ahí pensar en el futuro porque nadie sabe qué va a pasar. Pero en sentido más social lo vamos a enfocar nosotros porque creemos que por ahí nosotros puedes estar recansado y es un miércoles y el otro día tenés que ir a trabajar, ponele, y te invitan a jugar al fútbol, al pádel y decís, sí, porque me junto con mis amigos, no me importa y voy, pero por ahí al otro día dormiste 3 horas nomás Claro. y la pasas mal todo el día, pero ayer la pasaste linda, así como que vale la pena y es algo que por ahí que ustedes no... En Francia te dirían, no, mañana laburo, entonces no puedo porque estoy cansado. Pero sí, por ahí nosotros somos mucho más de vivir el presente, de querer disfrutar el ahora mismo, lo que importa es ahora, y por ahí ustedes son más de
planear. Y es difícil, por ejemplo, en Francia no existe el che, estoy al pedo, voy a tu casa un rato, hacemos algo con algún amigo. No pasa es eso. más difícil. Encima en Francia está la cultura de ahorrar mucho, que acá no existe. Ahorramos para irse de vacaciones el verano, estamos todo el año ahorrando para eso justamente. Algo que también me sorprendió es que acá, o sea, compran la comida para el mismo día, mientras que en Francia vas una vez por semana, 2 como mucho, vas 2 veces al supermercado por semana para comprar la comida y te alcanza para toda la semana. Sí, bueno, también eso por ahí tiene que ver la economía nuestra, Claro. pero yo no sé, yo tengo 22 años y desde que tengo conciencia casi toda la gente hace eso. Por ahí no sé cómo podría haber sido en el pasado en Argentina, no sé. Pero hoy en día sí, lo normal es, aparte otra cosa también diferente es que nosotros la verdura la compramos en la verdulería, la Sí. carne en la carnicería, tenés que ir al supermercado a comprar aceite, papel higiénico, jabón, todas esas cosas. Y nosotros compramos todo en el supermercado. No Sí. es que vamos a la carnicería para comprar carne, todo eso. O sea, sí vamos a la panadería para comprar baguette. Eso es lo único que cambia, pero en sí compramos todo en el supermercado. Bueno, yo siento que nuestras culturas son muy parecidas en lo general, pero cuando empezás a enfocar, ahí se ven mucho las diferencias. Por ejemplo, en todo lo que contamos, son cosas que no son obvias. Es cuando vivís con una persona que tiene una cultura distinta que ahí te das cuenta que sí hay muchas diferencias. Sí. Por más que sea una cultura latina, existen un montón de diferencias. Sí, existen muchas diferencias dentro de lo que por ahí podríamos pensar que son países parecidos culturalmente. Claro. Porque yo me imagino que si comparas Argentina con Japón o Francia Nada que ver. con otro lugar también así, puede ser que la vida sea totalmente diferente. Más o menos el ritmo de vida podría decirse que es parecido, pero bueno, sí, las diferencias reales te das cuenta cuando estás en el lugar y decís, estoy como a destiempo con esto, y te tenés que adaptar. Y por ahí un consejo que nosotros le queremos dar a la gente que por ahí tiene pensado viajar a un lugar o está conociéndose con una persona de otro país o quiere ir a vivir a otro lado, es que te tenés que adaptar. Si vas a otro entorno te tenés que adaptar sí o sí. Si sos argentino y vas a otro país no tenés que tratar de hacer que todos se adapten a vos porque el que está de Claro. visitante sos vos. Y por ahí es algo que a lo primero te puede costar entender, pero yo creo que cuando viajas tenés que ir con esa mentalidad de voy a este lugar, el que se tiene que adaptar soy yo. Y lo que pasa es que uno piensa que su realidad es la realidad de todos. Y cuando salís por primera vez de tu país, comparas todo con tu propia cultura, pensando que tu cultura hace las cosas bien. No es así, no existe una verdadera realidad. O sea, todos tenemos una realidad distinta. Yo veo la vida de una manera distinta que vos. Sí. Aparte, las cosas que están bien o mal depende de la cultura en la que vos estás Claro. acostumbrado. O sea, por ejemplo, puede ser que se acepte acá escuchar música fuerte y si lo haces en Francia puede ser de que esté mal visto, o capaz que en otro país no pasa nada y en otro país sí. O sea, lo que está bien y lo que está mal depende de tu cultura, de tu entorno, Sí, de lo que claro. aprendiste cuando eras chiquito. Decís que Y está mal porque es no estás diferente. acostumbrado a eso. Sí. Porque en tu país no es así. Pero cada país tiene su cultura, sus costumbres y hay que adaptarse. Algo que por ahí, una ventaja que nos da a nosotros ser de países diferentes es que creo yo que somos personas más con mente abierta y que por ahí aceptamos más cosas o que podemos aprendimos a entender al otro aunque piense diferente. Y creo que es parte fundamental de nuestra relación por ahí las diferencias que tenemos y así todo tratamos de adaptarnos entre nosotros y para poder habitar y vivir bien. Así que nada, gente, acá terminamos el video. Dijimos las diferencias culturales que por ahí para nosotros son las más importantes. Obviamente que hay un montón, Sí, un montón, pero bueno, eran las más importantes. son las que te vas dando cuenta en el día a día. Así que esperamos que les haya gustado el video. Nosotros la pasamos bien, hablando, reflexionando un poco y contando un poco de la cultura de nosotros dos. Así que bueno, gente, ayúdennos con un like, suscríbanse, dejen un comentario si quieren y nada, les mandamos besos. Chao. Chao.